segura de la elección de Dios. Lo único que de alguna manera nos va a traer esta seguridad de elección es la obra de santificación que el Señor realiza en nosotros. Los nombres y la cantidad de salvos de una iglesia, ningún pastor las conoce. Los nombres y la cantidad de salvos de una congregación, ningún hermano la conoce. Y eso es algo maravilloso y es algo desafiante también. ¿Por qué? Porque a nosotros los predicadores eso nos deja una tarea tremenda y nos deja una gran labor, que es predicar y predicar y predicar y no dejarnos de predicar, porque hay gente que salvar. Es desafiante porque también a nosotros nos llama a reflexionar y a pensar: ¿realmente yo disfruto de salvación? ¿Realmente yo gozo de salvación? ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna vez una lucha existencial y una lucha interna? Porque muchas veces parece que no somos salvos. ¿A cuánto le ha pasado? Levante la mano. Esta semana estuve atendiendo una videollamada a una jovencita que está en la universidad, que me pidió: por favor, mamá, contáctame con el pastor Richard, porque yo leo los devocionales en la mañana y estoy complicada, necesito que alguien me oriente. Así que yo me di 40 minutos para atenderla en la semana, y que está con un problema existencial. Niñas criadas en nuestras iglesias, educadas y enseñadas en nuestras escuelas dominicales, pero que una vez llegan a la universidad y un profesor de filosofía en 2 horas de clase los hace tambalear. Y yo eso lo digo y la gente dice: no, el pastor siempre. Eso ocurre, eso es real. Entonces, para nosotros, hermanos, es un tremendo desafío cada día que la iglesia sea alimentada y sea solidificada, y que la iglesia tenga claridad en su doctrina, y que realmente caminemos como personas seguras de nuestra salvación. Seguras de nuestra salvación, seguras de lo que hemos creído, seguros que no descendemos del mono y que no somos resultado de una explosión cósmica, ni que venimos acá a través de un meteorito. Tenemos que estar seguros de esas cosas, porque lo que se habla, lo que se conversa, lo que se dice allá afuera es eso. Entonces nuestros jóvenes, mientras están dentro de la iglesia, están cubiertos, protegidos. Mientras están en casa, están protegidos. Pero cuando se enfrentan a un mundo absolutamente caótico, hermano, entonces muchas veces la fe tambalea y las convicciones a veces se ponen en duda. Entonces, la única señal segura de la elección es que cada uno de nosotros ha sido, a través de la obra del Espíritu Santo, regenerado, como lo hablábamos con Nicodemo. No es dado en este mundo, hermano, estudiar las páginas del libro de la vida y ver los nombres que allí están. Yo confío que un día, cuando cierre mis ojos, cada uno de ustedes lo voy a encontrar ahí arriba. Amén. Esa es mi confianza. Y esa es mi fe. Mira que está a su lado, ¿eh? Mírelo. ¿Será que lo vamos a ver ahí arriba, hermano? Si alguno dice: no, pastor, yo creo que sí, podríamos estar mintiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es algo que a nosotros los humanos no nos compete y no tenemos tanta atribución para poder dar a conocer y saber. Pero hay una realidad clara y simple de la elección, y es esta: que los hombres y las mujeres que han sido escogidas por Dios pueden ser conocidos y distinguidos por su vida piadosa. Por su vida piadosa, porque justamente está escrito que hemos sido elegidos en santificación. Elegidos en santificación. Y cuando hablamos de elección, estamos hablando del milagro y la maravilla más grande que el Señor ha hecho en nuestra vida. Él nos conoce y Él nos aparta desde antes que el mundo haya sido formado. Él luego nos pone y nos deposita y nos permite nacer en el vientre de una mujer que Él ya tiene preparada. Y llega el día y la hora en que el Señor nos llama al arrepentimiento y nos llama al Evangelio. Y eso es algo glorioso, porque nada nos ocurre en la vida por coincidencia. O iba pasando por ahí coincidentemente. No, hermano, ya estaba preparado. Y de eso nos echan talla a los calvinistas, ¿verdad? Los arminianos nos echan talla, que nosotros creemos que está todo ya planificado y preparado. Nosotros confiamos en la soberanía de Dios. Y que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, las buenas y las malas. Las victorias y las derrotas nos ayudan. ¿A cuánto les gusta ir solo en victoria? A veces es bueno tener una derrota.
Porque eso nos ayuda a crecer, a saber dónde estamos y a reconocer nuestros errores. Hemos sido elegidos en santificación, escogidos para salvación mediante la santificación, porque Él nos predestinó para que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cuál es el propósito, hermano, de buscar la santificación cada día? ¿Cuál es el propósito de cambiar cada día? ¿Cuál es el propósito de alejarnos del pecado cada día? Ir siendo formados a la imagen de Cristo. Los cristianos, hermanos, líderes y hermanos laicos en la iglesia, tenemos el llamado de parte de Dios a ir siendo mejores cada día. Mejores. Yo no sé cuántos años usted profesa el Evangelio, pero los años con los que usted profesa el Evangelio a veces nos dicen mucho de nuestras conductas. Usted ha visto gente que está años y años en la iglesia y a veces sus conductas no son buenas. ¿Por qué, hermano, pasará eso? ¿Ha pensado usted? Yo a veces me pongo a pensar y a filosofar ahí en mi intimidad. La gente debería ser cada día mejor. Pero la realidad es diferente. La gente se va poniendo más terca y más mañosa mientras pasa y avanza en la vida. Y mientras más conoce la Escritura, se van poniendo más soberbios. Y debiera ser todo lo contrario, hermanos. Mientras más conocemos la palabra del Señor, debemos ser más humildes y reconocer cada día nuestra pecaminosidad y nuestra necesidad de Dios. Él nos predestinó para que fuéramos conformes a la imagen de su Hijo. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos. Vaya por favor a 1 de Pedro, capítulo 1, verso 2. Si alguien no alcanza a anotar los textos, a mí me encanta que la gente anote y tome apunte porque significa que te está prestando atención. Pero si alguno no alcanza a anotar los apuntes, después me los pide. Como Diego, que esta semana le hice llegar todos los que no alcanzó a anotar la semana pasada. 1 de Pedro 1, 2. Elegidos según la presencia o el conocimiento de Dios, Padre, en santificación del Espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué nos eligió el Señor? Para obedecer. Oiga, que nos cuesta a nosotros a veces obedecer. Y ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. ¿Y qué dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13? Segunda Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y Romanos 8:29 es un texto muy conocido por ustedes. ¿Qué dice Romanos 8:29? Que tiene que ver con el ordo saluti, o el orden de la salvación. A los que antes conoció. Esa palabra conoció, los teólogos, ¿verdad? Los comentaristas la traducen como a los que antes amó. A los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué? ¿Para qué nos predestinó? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. O sea que la labor, la idea no es que yo tenga el carácter o me parezca a mi abuelito o a mi abuelita, sino que la labor y la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros es para que tengamos el carácter de Cristo, la imagen de Jesús, para que caminemos y andemos en esta vida así como Jesús anduvo en esta vida, para que actuemos así como Jesús actuó en medio de la sociedad. Jesús actuó en una sociedad absolutamente igual a la nuestra. Él no tuvo un enfrentamiento a una sociedad diferente. En la sociedad en la que Jesús vivía había caos, había pobreza, había desigualdad, había abuso de poder, había sometimiento, hermano, de parte del Imperio Romano. O sea que Jesús vivió muchas cosas como las que nosotros vivimos, pero Él pudo darnos un ejemplo. Él pudo vivir sin cometer pecado. Igual en todo, tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Así que la labor, hermano, de los predicadores, la labor de la iglesia, es que cada día usted se parezca más a Cristo. Que usted piense más como Cristo y que usted actúe más como Cristo.
¿Qué dice Efesios capítulo 1, versículo 4, por favor? Hablando y habla del mismo tema. Efesios 1, 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros seamos delante de Él. Santos y sin mancha. Entonces, hermanos, es importante para nosotros poder entender que cada día que pasa es un día menos de vida. ¿Cuántos saben que hoy tenemos menos vida que ayer? Y mañana vamos a tener menos vida que hoy. Y eso a nosotros nos dice que se nos está acercando la hora donde vamos a tener que enfrentarnos a un Dios que es santo. Vamos a tener que enfrentarnos a un Dios que es santo. Y nosotros entendemos, ¿verdad?, que nuestra justicia de nada sirve ante Dios, porque si somos salvos es por los méritos de Jesús. Pero la Biblia dice que cada uno será recompensado según haya sido su obra. Amén. El que se vanagloría de ser uno de los escogidos, mientras que intencional o habitualmente vive en pecado, solo se engaña a sí mismo y blasfema. A veces vemos personas que se autoproclaman salvos o que se autosienten elegidos, pero con su vida de pecado lo único que hacen es denotar y es hacer blasfemar a muchos. Y muchos dicen, mira, si ese es cristiano y va a la iglesia, mejor para ser como él, mejor yo no voy a la iglesia. Y muchos a veces no asisten, no se congregan, muchos no creen. ¿Por qué? Porque ven en las personas una mala actitud. Ven en las personas de alguna manera a veces malas acciones, hermano. Así que es difícil saber lo que realmente es la gente. Mira que está atrás suyo ahora. Es difícil saber lo que realmente ese ser humano es. Porque aquí mientras entramos domingo 11 de la mañana y empezamos a orar y empezamos a cantar, parecemos todos cristianos, porque estamos realizando una labor de cristiano, cantando, adorando, honrando. Pero ¿quién realmente sabe lo que es cada persona? Eso es todo un misterio. Y lo que usted es realmente en la soledad y en la intimidad, eso realmente es usted. Y si tú me ves a mí hacer algo bueno, eso que tú me ves hacer a mí, bueno, lo hago porque Dios está en mí. Ni siquiera es una obra mía. Porque si de mí dependiera, estuviera haciendo puras cosas malas. Entonces, lo poco bueno que nosotros hacemos, lo hacemos porque Cristo lo hace en nosotros. Si tú ayudas a alguien, lo haces porque Cristo te está llevando a ayudar. Si tú beneficias a alguien, lo haces porque Cristo te movió a hacerlo. Entonces, por eso es que la Biblia dice que un día, cuando estemos en presencia del Señor, dice que rendiremos nuestras coronas a los pies del Señor. Muchas veces lo hemos cantado y es linda esa alabanza, linda esa canción, que sacaremos nuestras coronas y las rendiremos. ¿Pero qué significa eso? Significa que un día vamos a llegar a la presencia del Señor y le vamos a decir, Señor, todas las obras que yo hice, tú las hiciste a través de mí. Así que Dios nos ayuda, hermanos, a entender que a veces es difícil entender lo que realmente es la gente. Y en eso yo siempre, hermano, soy bien aterrizado y trato de enseñar a la gente. No todo lo que usted ve en la iglesia a veces son buenos elementos. No todos. Porque entonces dice la gente, oye, pero yo pensé que el hermano era diferente. Y usted lo ve en una mala acción, una mala actitud, o lo ve con malas palabras, o lo ve con malas acciones, y uno se va desanimando. ¿Por qué? Porque la gente tiene la mentalidad de que todos los que estamos aquí estamos listos para irnos al cielo. Y no es así, hermanos. Estamos luchando con nuestros propios pecados todos los días de nuestra vida. Entonces, ¿qué hay que entender? Como alguien transmitía el otro día en un estado en WhatsApp, hermano, la iglesia es algo glorioso, pero la iglesia está compuesta de gente imperfecta. Entonces, si yo quiero encontrar de alguna manera la perfección en esta vida, no la vamos a encontrar, hermano. Vamos a ser perfectos un día cuando estemos delante de la presencia del Señor. Pero mientras aquí vamos a cometer errores. Vamos a fallar, vamos muchas veces a decir, no quiero más, Señor, esto, y lo vamos a estar haciendo después mañana otra vez, y así. La vida cristiana, hermano, es así. Es un constante mortificar el pecado. Muchos que parecen bastante buenos externamente,
pueden resultar hipócritas con un corazón corrupto. Cuando hablamos de la palabra hipócrita, a veces es una palabra fuerte, pero cuando lo vamos a la Biblia, lo que significa hipócrita es alguien que se coloca caretas. Y sale del circo griego, ¿verdad? Cuando hacían en el circo griego, en el teatro griego, hacían obras de teatro y había un par de personajes que realizaban toda la obra. ¿Y cómo ellos realizaban la obra? Porque detrás de las cortinas, tras bambalinas, se cambiaban las caretas y volvía el mismo. Y luego venía y se cambiaba careta y al final eran algunos artistas que hacían toda una obra porque se cambiaban de careta. Bueno, la palabra hipócrita tiene que ver con eso. Que actúan de acuerdo al lugar donde están y que actúan de acuerdo a las circunstancias. Por eso Jesús le llamaba a los fariseos hipócritas. Porque los fariseos cuando estaban entre religiosos, ellos se sentían y se movían como religiosos. Pero cuando estaban con el común de la gente, ellos se comportaban absolutamente diferentes. Entonces, si hay algo que el Señor, hermano, de alguna manera les reprende y les enrostra a los fariseos, es la hipocresía. Diga conmigo, fuera la hipocresía. Usted sea el mismo que usted es en cualquier lugar. No tenemos por qué ser en un lugar de una manera y en otro lugar de otra manera. Necesitamos, hermano, autenticidad. Que la gente nos conozca realmente como somos. Realmente como somos. Cuando yo tengo la oportunidad de hablar con alguien aquí, dar la bienvenida a algún hermano a la iglesia, yo siempre le digo, hermano, la iglesia es lo que usted ve. Esto es la iglesia. No le puedo prometer esto, lo otro, no, son espectaculares. No, la iglesia es lo que usted ve. Esto es lo que somos. Si usted quiere congregarse, esto es lo que somos. El pastor es así, el pastor no es diferente, el pastor no cambia la voz cuando tiene que predicar, ¿verdad? Porque hay lugares donde el predicador cambia la voz. No, somos auténticos. Y en algún momento usted va a ver alguna acción mala en alguno de los hermanos, no se escandalice. Porque ese hermano va camino a la perfección, todavía no es perfecto. Tenemos mucha gente allá afuera, hermano, que dice yo no quiero ir a la iglesia porque yo vi esto, me pasó lo otro, y se quedan ahí atrapados en eso, cuando lo que realmente tenemos que entender es que la iglesia va camino a la perfección. Así que dígale a la que está a su lado, tenme paciencia. Wow, tenga paciencia, hermano. Quisiéramos que todos fueran espectaculares de un momento a otro, pero no es así. El individuo que de alguna manera, al menos alguna indicación externa de santificación, nosotros podemos estar seguros de que de alguna manera está luchando en su periodo de santificación, aun cuando es un escogido del Señor. Nosotros tenemos en la historia bíblica a David, que Dios dice que David es un hombre conforme a su corazón. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero cuando tú vas a la historia, a la biografía de David, David era un tipo terrible, adúltero, que mandó a cometer homicidio. Era un tipo que de alguna manera tenía sus problemas y tenía sus trancas, pero aún así Dios habla de él y dice que hay un hombre ahí que es conforme a su corazón. Entonces, cada uno de nosotros, hermanos, de alguna manera tiene que estar claro en esa situación. Estamos en un periodo de transformación. De hecho, el catecismo de la Iglesia Anglicana sabia y correctamente enseña que el Espíritu Santo santifica cada día al pueblo que es escogido por Dios. Dijimos la semana pasada y quiero repetirlo hoy día. A veces la santificación viene a través de la Escritura y a veces la santificación viene a través de la vida. Dios nos pone conflictos a veces en la vida diaria para sacar lo peor que hay en nosotros. Se manifiesta absolutamente lo peor que hay en nosotros. Y ahí nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos. Porque como lo decía yo el domingo pasado, a veces un muy buen frasco de perfume es estropeado por una pequeña mosca. Tenemos muchas vidas y mucho tiempo y tenemos años de recorrido a veces en la vida y en el Evangelio, y una pequeña locura nos echa a perder todo nuestro testimonio. Oye, yo pensaba que el hermano era diferente. Yo pensaba que el pastor era diferente. A veces una pequeña mosca en nuestro perfume va a estropear el rico y el buen perfume. Así que es un tema, hermano, que nosotros tenemos que tomarlo en serio. No se trata de que yo estoy solito en el mundo, no soy una isla en el océano. Hay gente que me está viendo. Mis acciones y mis decisiones
sí o sí van a afectar a los que me rodean. ¿Qué pasa si yo día domingo me taimo y no quiero venir a predicar? Estoy en todo mi derecho de taimarme como ser humano, que puedo taimar. ¿Pero qué? ¿Dejo cola? Dejo un tremendo conflicto, tengo que estar improvisando un presbítero, hago todo un conflicto. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, hermano. No estamos solos en este mundo. Hay gente que nos ve, hay gente que nos rodea, hay gente que se apoya en nosotros en la fe. Nuestra familia se apoya en nosotros como sacerdotes y nosotros tambaleamos, hermano. ¿Qué queda para nuestra familia? Si nosotros no estamos a la altura de lo que el mundo hoy día está demandando a nuestra familia. La santificación es una realidad que siempre va a ser posible ver. Y eso le explicaba yo a la joven que hablaba esta semana. Nosotros no nos damos cuenta. No nos damos cuenta porque no podemos ver y no podemos andar todos los días levantando un cartel. Mira, yo hice esto, mira, yo hice acá, mira cómo he cambiado, mira, soy salvo. No podemos andar así por la vida. Pero los demás se van a dar cuenta que hay algo que Dios ha hecho en nosotros. Ya no tiene ese carácter de porquería que usted tenía. Y uno no se da cuenta cómo ha ido cambiando. Ya no tiene esa actitud iracunda que no se le podía decir nada. Ahora por lo menos se le puede dirigir la palabra. Sí. Porque antes ni eso permitíamos, nos alterábamos al tiro. No teníamos capacidad de escuchar, nos alterábamos enseguida. Bueno, ahora por lo menos está escuchando 2 o 3 palabras, ya algo Dios está haciendo. Esperemos que siga la obra. En realidad, siempre va a ser posible ver. Al igual que la gran cabeza de la iglesia, la cual surge, no puede ser escondida. ¿Cuál es la cabeza de la iglesia? Cristo. Cristo no puede ser escondido, hermano, por mucho que el mundo, por mucho que de alguna manera hayan instituciones en el mundo, en el planeta, a esta hora que quieran callar a la iglesia, no lo van a poder hacer. Cristo es la cabeza de la iglesia y sobrepasa y sobresale y es imposible dejar de observarla. Y de hecho, no sé si alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de ir a Israel. ¿Alguno ha sido privilegiado con eso? Esperamos que algún día tenga la bendición de ir a Israel. Bueno, si ustedes no lo creen, yo quiero, antes de morirme, ir a Israel. Turquía, visitar las 7 iglesias de Asia Menor. Tengo ese sueño en mi corazón, así que si alguna vez sea más viejo, ustedes me quieren regalar un buen regalo, ya saben, un viaje a Turquía. Ahora está alrededor de los 6 millones de pesos. De irme a Turquía y cambiar el auto, ¿verdad? Hay que ponerse... Turquía dice la verdad. Hermanos, pero cuando, yo lo quería decir, cuando uno llega a Israel, yo he visto muchos reportajes y espero algún día estar ahí también. Y uno llega a Jerusalén, lo primero que se ve es la cúpula, donde está hoy día, ¿verdad? La cúpula de la iglesia musulmana, pero ese era un lugar táctico donde estaba el templo. El templo, ¿verdad?, de Salomón y el gran templo de Herodes, de lo cual hoy día queda solamente el muro de los lamentos. Donde usted ve que están los judíos dándose cabezazos ahí. Ese es el muro de los lamentos y es el único muro que queda a la vista de lo que era esa tremenda obra arquitectónica. Pero ¿qué quiero decir con eso? Que cualquier persona que llegaba y que se acercaba de las aldeas a la ciudad de Jerusalén, lo primero que sobresalía era el templo. El templo. De alguna manera para nosotros, hermanos, es imposible poder esconder, ocultar quién es la cabeza de la iglesia, es Cristo. No puede ser escondida. Y Jesús también en Lucas 6:44 a nosotros nos da un ejemplo maravilloso de eso. Y Él dice que cada uno de nosotros se va a conocer por sus frutos. Lucas 6:44. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y yo siempre digo que a la gente basta escucharla hablando. No hay ni que indagar mucho en su vida, porque usted se da cuenta al tiro que está lleno de rencor,
está lleno de resentimiento, está lleno de amargura. Pero cuando usted escucha a un cristiano, cuando usted escucha a un hijo de Dios, cuando usted escucha a un nacido de nuevo hablar, usted se da cuenta que ese cristiano o ese hermano es un hijo del reino. ¿Por qué? Porque habla de una forma diferente. Porque aunque está con el barro hasta el cuello, el hombre está hablando de fe. Aunque está con un montón de dictámenes médicos, certificados en la mano que dice que tiene esto, esto, otro, aquí, allá. Le falta solo el acta de defunción a algunos. Un montón de cosas dice el médico que usted tiene, pero aún así usted se mueve y se mantiene en fe. Amén. Es una manera diferente a la que tiene el mundo, porque el mundo con una noticia así poquita, la gente se deprime y no quiere más guerra y algunos hasta se quitan la vida. Pero dice la Biblia que el buen hombre saca de su corazón, ¿de dónde saca del buen tesoro su corazón? Lo bueno. Porque de la abundancia de su corazón habla la boca. O sea, si usted es un hombre agradecido, usted va a hablar de la gratitud. Oye, hermano, hay gente que está peor que nosotros. ¿Sí o no? Hay gente que está en peores condiciones, en peores situaciones, así que aprendamos a ser agradecidos. La persona realmente santificada puede estar tan vestida de humildad que solo puede ver en sí misma sus propias debilidades y defectos. Ojo con eso. Cuando nosotros somos humildes, lo único que vemos en nosotros son debilidades y defectos. Y entonces estamos todos los días golpeándonos en el pecho y diciéndole, Señor, ¿por qué no logro cambiar? ¿Por qué, Señor, este pecado me persigue? ¿Por qué nuevamente estoy fallando en lo mismo? ¿Por qué no siente una comodidad? Porque de lo contrario diría, no, si ya estoy listo. Y entonces cuando nosotros pensamos que estamos listos, estamos mostrando orgullo y estamos mostrando soberbia. Así que el cristiano, aquel que es una persona humilde, solamente va a ver sus debilidades y sus defectos. Y eso es muy bueno, hermano, verlo en cada uno de nosotros como iglesia. Entender y saber que no estamos listos todavía, por eso estamos en esta tierra, para ir avanzando en la santificación. ¿Se acuerda usted cuando Moisés baja del monte? Cuando Moisés baja del monte Sinaí, que posiblemente no tenía conciencia de que su rostro resplandecía. Moisés no bajó del monte pensando, wow, voy a impactar a la gente con mi rostro. Él no sabía que su rostro estaba resplandeciendo hasta que le dicen que se ponga un velo porque era imposible verlo a la cara. Muchas veces eso, hermano, pasa con nosotros los cristianos. Nosotros no vemos lo que otros ven en nosotros. No lo vemos. No vemos que el Señor está haciendo una obra, que el Señor está usando nuestra vida, que el Señor está resplandeciendo a través de nosotros. No lo vemos. Pero otros disfrutan de eso y otros se dan cuenta y otros pueden dar gracias del cambio que Dios ha hecho en nuestra vida. Por eso el proverbio también, el proverbista decía que alabe el extraño, alábete el extraño y no tu propia boca. Porque uno como ser humano, ¿verdad? Movido por el orgullo, movido por la soberbia, puede dejar caer así un tremendo currículum. Pero ¿qué dice el resto de ese currículum? ¿Realmente es así? ¿Realmente eres todo lo que tú dices que eres? ¿Realmente te comportas como tú dices que te comportas? Entonces nosotros entramos, hermano, en esa dicotomía que luchamos diariamente con nuestro pecado. Y nos reconocimos que todavía nos falta tanto, pero hay otros que ven que tú eres usado por Dios. Porque ven la obra que Dios ha realizado en tu vida. Como el justo en la poderosa parábola de las ovejas y los cabritos, que él no pudo ver que hubiera hecho algo digno de atención y felicitación de su maestro. Mateo 25:37. Cuando Jesús le dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Tuve enfermo, me visitaste. Estuve en la cárcel y te preocupaste de mí. Maestro, ¿cuándo nosotros hicimos eso? ¿Qué dice Mateo 25:37? Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. No importa si tú lo ves o no lo ves.
Otros siempre verán en tu tono el amor de Dios. ¿Cómo tú lo aconsejas? ¿Cómo a veces solamente la gente necesita que se les escuche? Estamos viviendo días donde todo mundo corre a toda hora. A veces hasta los días domingos son convulsionados para nosotros, hermanos. Que deberían ser días de reposo, días de descanso. Hasta el domingo andamos acelerados. Pero estamos en un mundo, decía, hablando esta semana con esa joven, estamos en un mundo donde a veces solamente necesitamos que se nos escuche. No necesitamos que se nos pase plata, no necesitamos. Solamente a veces necesitamos que se nos escuche. ¿Cuánto han necesitado alguna vez que se les escuche? Amén. Amén. Pero ¿qué hacen las personas? Están con el WhatsApp. Te estoy escuchando. Están con el WhatsApp. No te están realmente escuchando, no están prestando atención. Necesitamos, hermano, a través del tono de nuestra voz, alguien se va a dar cuenta si realmente te estás interesando en la conversación o no te estás interesando. A través de tus gustos. A través de tus gustos puedes bendecir a alguien. A través de tu carácter. A través de los hábitos de tu vida que son diferentes de los demás. La idea misma de que el hombre sea santificado mientras no se nota nada de santidad en su vida es pura necedad y un uso equivocado de palabras. La luz de la santificación puede ser muy pequeña. ¿A cuánto a usted le ha pasado que a veces la luz de la santificación en su vida es muy pequeña? O sea, que lo que usted considera que ha avanzado es muy poco. Algunos en el Evangelio corren, hermano. Algunos son súper rápidos y corren. Y pasan de una situación a otra y se preparan y Dios lo usa. Algunos corren, pero no todos corren en el Evangelio. Hay hermanos que son más lentos. Y que algunos sean lentos no significa que Dios no está con ellos. Dios también está con los lentos. Y de hecho lo cantamos en una canción del profeta Isaías. Dios está con el quebrantado y humilde de espíritu, de corazón. Dios está con los que son más lentos, dígalo, Dios está con los lentos. Mira que está a su lado, a lo mejor es lento. A lo mejor no es tan teólogo como nosotros, pero es un hermano en la fe. Tiene una luz tenue de santificación, poquito, pero Dios está trabajando en su vida. Puede ser una luz pequeña, pero si hay apenas un destello en un cuarto oscuro, esa chispa será vista. Si usted entra con una pequeña luminaria a un cuarto que está absolutamente oscuro, de cualquier rincón de ese cuarto se va a ver esa pequeña luz. Quiero decirle que la transformación que Dios está haciendo en usted se puede observar desde cualquier cuarto, cualquier lugar oscuro. Cualquier persona se da cuenta de la obra que Dios está haciendo en usted. Menos nosotros. Y eso es bueno, porque si nosotros no nos damos cuenta, nos levantamos cada mañana pidiéndole a Dios que nos ayude, que nos cambie, que nos transforme, mientras el Señor está haciendo una obra gloriosa en nuestra vida. Eso sucede lo mismo con el hombre santificado. Su santificación es algo que se siente y se ve aunque él mismo no lo entienda. El santo en quien nada puede verse, sino mundanalidad o pecado, es un tipo de monstruo que la Biblia no reconoce. El que dice yo soy cristiano, el que dice yo soy calvinista y soy escogido y soy un elegido porque la Biblia lo dice que me eligió antes de la fundación del mundo, pero se porta pésimo. Entonces es una especie de monstruo que la Biblia no aparece. Porque no se puede concebir a un cristiano que sea salvo y que viva y practique el pecado. Puede que caiga en el pecado, puede que mienta en un momento porque no se sintió capaz de decir la verdad, pero eso no lo hace a él un mentiroso. Pero hay otros que sí les gusta vivir en esa situación. Avancemos. Santificación es algo por lo cual cada creyente es responsable. Repito, santificación es algo por lo cual cada creyente es responsable. Creo firmemente como cualquiera que todo hombre sobre la tierra es responsable ante Dios y que todos los perdidos no tendrán nada que decir ni excusas que dar en el día del juicio final. Hay una realidad, hermanos, que va a ocurrir más pronto de lo que pensamos y es que vamos a tener que comparecer ante el trono de Dios.
Un día vamos a comparecer ante el trono de Dios y ese día ninguno de nosotros va a poder usar las excusas que usamos hoy día. Ninguno de nosotros va a poder ser justificado jamás ante el trono de Dios, porque Dios sabe que somos capaces y que podemos ser mejores. Amén. Dios lo sabe. Cada uno, dice la Biblia, Mateo 16, 26, ¿de qué le servirá al hombre que gane todo el mundo y al final perdiere su alma? Afirmamos que los creyentes son principalmente y particularmente responsables y tienen una obligación especial de vivir una vida santa, porque no somos como los demás. Y eso no nos tiene que hacer sentir soberbios. No somos como los demás. ¿Por qué? Porque los demás están muertos. ¿Y tú estás? Vivo. Los demás están, dice Efesios, muertos en sus delitos y en sus pecados. Pero tú escuchaste la palabra y el Señor te dio vida. Hay una gran diferencia entre un muerto y un vivo. ¿Sí o no? Dígame la diferencia entre un muerto y un vivo. ¿Qué es lo que no puede hacer el muerto? El muerto no puede hacer nada, está muerto. El vivo siente, el vivo ama, el vivo se mueve. El que está vivo es capaz de adorar a Dios y glorificar. La Biblia dice que los muertos no alabarán a Dios. Entonces, hay una diferencia. Ellos son muertos, son ciegos. El que no tiene a Cristo es ciego. Y alguien ciego difícilmente podrá guiar a otro ciego. Entonces, ¿qué es lo que necesita el inconverso? Necesita que el Señor le abra los ojos a través del Evangelio. Hay diferencia. Ellos son carentes de renovación, pero nosotros nos renovamos cada día, dice la Biblia, como las águilas. Nos renovamos, los problemas van a estar, las dificultades van a existir, pero nos vamos renovando cada día. Están vivos para Dios. Dígale que está a su lado: yo estoy vivo. ¿Está vivo usted, hermano? ¿Está vivo? A ver ya si de verdad está vivo. Estamos vivos para el Señor. Tenemos conocimiento, tenemos principios dentro de nosotros. Entonces, si tú tienes vida, si tú tienes conocimiento de la palabra, si el Espíritu Santo de Dios está dentro de tu vida, ¿de quién es la culpa de que tú no seas santo todavía? Si tienes la palabra, tienes el Espíritu Santo, tienes la obra de Dios realizándose dentro de tu vida, ¿de quién es la culpa de que aún no seamos santos? ¿De qué? Mía. Absolutamente mía. La culpa es absolutamente mía. No hay nadie responsable, hermano, de esto. Nadie ajeno a mí, sino que yo cada día tengo que estar luchando con ello. ¿A quién le pueden echar la culpa de no ser santificados sino a nosotros mismos? Aparece Dios en el huerto y le dice al hombre: ¿dónde estás, Adán? Escondido estaba. ¿Qué pasó, Adán? ¿Comiste del fruto que yo te dije que no había que comer? La mujer que me diste, ella me dio a comer. Buena justificación. Entonces Dios llama a la mujer: oye, mujer, ¿qué hiciste? Le diste al hombre de comer del árbol que yo dije. ¿Y qué dice la mujer? La serpiente me dio. Buena justificación. Pero va a llegar el día, hermano, donde tú y yo ya no vamos a poder echarle la culpa a la señora. Pastor, si usted supiera, mi mujer es un demonio, dice. O la mujer: pastor, si usted supiera, mi esposo es un demonio. Como si eso le justificara para que ella no cambie o para que él no cambie. Esto es algo personal. Nos van a meter solitos a cada uno de nosotros dentro del cajón. No va a ir ni con la señora, ni con ninguno. Solito. Y solito se va a tener que parar frente al trono de Dios. Y no va a poder decir: Señor, que mi suegra, mi cuñado. No hay nadie que tenga la culpa. Si usted no avanzó en la fe, si usted no se santificó y no se guardó, fue solamente porque usted no lo quiso hacer. Dios, que le da la gracia, nos da un corazón nuevo, una naturaleza nueva, los ha dejado sin excusas si no viven por su palabra. El Señor te cambió el corazón de piedra por uno de carne, puso dentro de ti tu espíritu, nos lavó de todas las perversiones que teníamos. Imagínense todo lo que hace el Señor. Lo único que a mí me queda es portarme bien. Amén. Avanzar y ser mejor cristiano. Y este es un punto demasiado olvidado, hermanos. El hombre que profesa ser un auténtico cristiano y no hace nada, se contenta con un grado muy inferior de santidad. Y dice tranquilamente que no puedo hacer nada más, pastor. Alguien que es así es digno de lástima. Y además es muy ignorante. Cuidémonos, estemos en guardia.
La palabra de Dios siempre dirige a su precepto a los creyentes como seres que rendirán cuenta y a quienes considera responsable. Si el Salvador de pecadores nos otorga una gracia renovadora tan maravillosa, podemos estar seguros de que Él espera que usemos esa gracia y que no nos quedemos dormidos. Olvidar esto es lo que causa a muchos creyentes contriñan al Espíritu Santo y los lleva a ser cristianos muy inútiles y cristianos muy desagradables. Cristianos nominales que dicen, si yo soy cristiano, si yo voy a la iglesia, bíblica Maná, y hay muy buenos predicadores, pero ¿de qué me sirve si usted no cambia? ¿De qué nos sirve proclamar o decir una cosa o la otra? Lo que hacemos es que el Espíritu Santo se entristezca porque no está haciendo la obra en nuestro corazón como Él quisiera hacerle. Vamos al último punto de este día. Santificación es un proceso que admite crecimiento y grados. El hombre no puede subir de un escalón de santidad a otro y ser mucho más santificado en un periodo de su vida que en otro. Escuchen. Usted no puede ser más justo hoy que ayer, porque la justificación el Señor la hizo una vez y para siempre. Amén. Usted no va a ser más salvo mañana que hoy, porque la salvación ya se la dieron una vez y para siempre. Amén. Pero lo que sí usted puede ser mañana es más santo que hoy. ¿Se entendió? Amén. O vuelvo. Usted no puede ser mañana más salvo que hoy, porque la salvación ya se la dieron una vez y para siempre. Usted no puede ser más justificado mañana que hoy, porque Cristo lo justificó en la cruz y fue hecho una vez y para siempre. Pero donde yo sí avanzo y donde yo sí crezco es en la santidad. ¿Amén? Así que puede que el año pasado a lo mejor yo era más santo que este año. O puede que el otro año sea más santo que lo que soy ahora. Porque hay niveles en los cuales nosotros vamos avanzando y vamos trasladándonos. No puede ser más perdonado ni más justificado que en el momento que creyó. Pero sí puede ser más santificado. Porque cada gracia en su nuevo carácter puede ser fortalecida. Y es como se nos ha estado hablando muchos meses a través de los sermones el día jueves, el presbítero Josué, y nos estuvo hablando de la piedad. Y la piedad es algo que nos acompaña y que debe estar en nosotros, y que las gracias que se mueven a través de la piedad nos van a ir ayudando en la santificación. Este es el significado evidente de la última oración de nuestro Señor Jesucristo. Juan 17, 17. ¿Qué dice Juan 17, 17? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y primera de Tesalonicenses 5:23. ¿Qué es lo que nos santifica? Su palabra. La palabra de verdad es la que nos va a ayudar. Entonces, mientras usted más consuma palabra de Dios, usted va a ir siendo una mejor persona, porque la Biblia le va a ir diciendo lo que usted tiene que hacer y lo que usted no tiene que hacer. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese texto usa los tricotomos, los que creen en la tricotomía del ser humano, para decir que somos espíritu, alma y cuerpo. Pero la verdad que la palabra espíritu y alma se transliteran y de alguna manera a veces una significa lo mismo que la otra. Así que nosotros, ¿verdad?, creemos como reformados que el hombre posee cuerpo y posee alma, y que alma y espíritu son exactamente lo mismo. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? Que tu espíritu, tu alma y tu cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Así que el llamado, hermano, es a no quedarse sentado en el sofá de la casa esperando que Dios haga todas las cosas. Tenemos que actuar. Tenemos que hacer cosas, tenemos que obrar. Y las obras no son para darnos salvación. Las obras son el resultado de nuestra salvación. En ambos casos la expresión implica claramente la posibilidad de un crecimiento en santidad. Por otro lado, una expresión como justifícalos no se usa ni una vez en la Escritura refiriéndose a un creyente, porque no puede ser más justificado de lo que ya ha sido justificado. Y hay un punto en el que coinciden los santos más consagrados de Dios, que es este: ven más, saben más, sienten más, hacen más y creen más al ir creciendo en su vida espiritual y en proporción a cuán cerca caminan de Dios. ¿A cuánto a ustedes le ha pasado eso? Que pueden ver más.
ahora que el Señor ha actuado en su vida y ahora que el Señor lo ha transformado, usted ve más de lo que veía antes. Amén. Antes con nuestro egoísmo veíamos donde veían, no veíamos la punta de la nariz nuestra. Veíamos solo por nosotros. A lo mucho nos veíamos en los niños, solo preocupados en nosotros. Pero cuando el Señor ha obrado, ha actuado y tú te estás santificando, te puedes dar cuenta que hay más allá de ti. Hay gente que sufre más que tú. Hay gente que necesita más que tú. Hay gente que necesita salvación. Así que cuando Dios te ha transformado, tú puedes ver más. Tú puedes saber más, conocer más. Puedes sentir más. Porque el Espíritu Santo ha obrado en tu corazón. Antes era un corazón de piedra y ahora es un corazón de carne. Y cuando alguien te cuenta un problema, tú te puedes doler con ese problema. A veces hasta lágrimas corren escuchando a las personas. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho tal obra en nuestra vida. Él hace que tú puedas sentir más y hace que tú creas más. Levante la mano todo aquel que hoy cree en Dios más que a ti. Levante la mano, ¿ven? Todos los que han avanzado y que creen que Dios puede sanar un cáncer. ¿Cuántos aquí creen que Dios puede sanar un cáncer? ¿Cuántos creen que Dios puede sanar un SIDA? ¿Cuántos creen que Dios puede sanar una ceguera? Eso lo creemos, no lo negamos porque Dios es un Dios poderoso. Pero yo, ¿cómo llego a esa convicción? Conociendo a Dios y buscándole cada día más. Y no solo porque alguien lo diga, sino porque estamos seguros que Dios es así. Termino con este. Segunda de Pedro 3:18. ¿Qué dice Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18? Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Es un llamado, hermano. Eso está escrito en una terminología presente. Antes bien crecer. O sea, el llamado es para hoy. Hoy hay que crecer. Dígale que está a su lado, debe crecer. En la gracia que fluye a través de su palabra, a través de la oración, a través de la comunión con los hermanos. Hay que crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y cómo podemos conocer a Dios? Primera Tesalonicenses 4:1, hermana, y ahí sí termino. ¿Cómo crecemos en la gracia y el conocimiento del Señor? ¿Cómo alguien puede conocer al Señor? 4:1. ¿Cómo puede conocer a alguien al Señor? A través de su palabra. A través de su palabra, a través de la lectura bíblica. Primera Tesalonicenses 4:1. Por lo demás, hermanos, rogamos y exhortamos en el Señor que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. O sea, no te quedes allí. Avanza, crece, conquista. ¿Cuántos creen que todos fuimos llamados a conquistar? Algunos dicen conquistar las naciones, conquistar, a veces no conquistan ni su pecado. Lo primero que hay que conquistar es nuestro pecado, para luego conquistar a los demás. Decía Richard Baxter y decía Charles Spurgeon, ¿cómo podría yo limpiarle la cara a mi hermano si mi mano está sucia? ¿Cómo podría yo pretender limpiarle los lentes a mi hermano si mis propios lentes están sucios? Y eso es lo que nosotros necesitamos. Hermanos, el mundo nos necesita. El mundo necesita a Cristo. Chile necesita a Cristo. Chile necesita un cambio de gobierno, si quien llegue, hermano, va a hacer lo mismo. Si entre ellos se arreglan, ahí se acomodan. Es lo mismo. Lo que Chile necesita es a Cristo. ¿Y cómo podemos hacer venir a Cristo desde su trono de gloria que venga a evangelizar Chile? No podemos. Tenemos que hacerlo. Si quieres que está a tu lado, tienes pega. Tienes pega, hermano, tienes responsabilidades. Predica donde Dios te ha puesto. Sea un misionero en el área y en el lugar donde Dios lo ha puesto. Oramos al Señor. Póngale la mano al que está a su lado.